Continúa usted, don Carlos. Dice, señor presidente, claro que sí. Como hemos estado mencionando, pues estamos de acuerdo con la reforma del reglamento. Si eso conlleva a ponernos de acuerdo en algunos proyectos que definitivamente todas las fracciones podamos consensuar políticamente. Y hacíamos referencia a la fecha del 95. A mí me gustaría, tal vez como para que tengamos claro, y conste que uno no sataniza ni le gusta generalizar, como lo decía hoy claramente doña Sandra Piz en relación a las declaraciones de don Otón Solís, ¿verdad? Uno tiene que ver lo que ha sucedido hace 20 años. Imagínense ustedes, y casi que se lo puedo leer textualmente, aquí tengo ese acuerdo del Pacto Figueres-Calderón. Decía, entrecomillado, reiteramos la urgencia de impulsar medidas para lograr un cambio estructural en el mediano y largo plazo y para atender de inmediato la crisis fiscal con el fin de enfrentar con éxito los retos que nos impone el siglo XXI. Y dentro de los primeros acciones en la que se pusieron de acuerdo estos diputados en el 95, hace 20 años, 12 de junio del 95 fue firmado el pacto, tenían como primer punto gestionar para que antes del 30 de julio de este año 95 se reformen los regímenes de pensiones. Imagínense ustedes, hace 20 años se pusieron algunas medidas que se suponía iban a atender la crisis fiscal, para mencionar algunas, pero estamos hablando de ese tema. El punto 2, para que antes del 30 de julio de este año se aprueben los siguientes proyectos: venta de FANAL y apertura del monopolio de fabricación de alcohol. 2, reformas al sistema financiero. 3, el cierre del IFAM y CONICIT. 4, el traslado del sector privado a las siguientes instituciones: Laica, Infocop, Dinadeco, Café, Corbana, Ofiarroz. Como podrán ver, se pusieron de acuerdo en algunas medidas, cosas que implementaron precisamente en el gobierno de José María Figueres Olsen, presidente de la República en ese entonces. Y por eso muchos de nosotros esperamos que la oferta electoral del PAC sea una realidad, el cierre de la DIS. Pero bueno, ya sabemos que con el Partido Acción Ciudadana, una cosa es lo que dicen en campaña y otra cosa es lo que dicen en el gobierno, y claridad de eso lo tienen, digamos, esa intención de poder utilizar fondos públicos para perpetuarse en el poder. Eso a uno le preocupa. Y sí, recordando también, sabemos que don Otón Solís fue parte de esa asamblea legislativa, y don Juan Luis Jiménez Zúcar, que por supuesto no le guardamos ningún rencor ni nada que se le parezca. Simplemente estamos recordando un poco que en ese momento se trató de apresurar, se trató de llegar a un acuerdo, en golpear o tomar algunas acciones en relación con los empleados públicos y los que estábamos del otro lado de la acera, los que no éramos políticos, los que estábamos diciendo de que no todo el empleado público es vagabundo, porque eso es lo que se quiere decir al final y al cabo, que todos son vagabundos, que todos no trabajan. Entonces venimos aquí a manifestarle lo que nosotros hemos visto, y lo que hemos visto poniéndonos las botas, porque yo tengo que decirles con mucho orgullo que yo he recorrido todo este país. Me conozco todas las instituciones educativas, diurnas, nocturnas, IPEC, de todo el país. De todo el país. A las islas también hemos estado. Nos gusta siempre compartir con la gente, como lo hacemos los que también
estamos desde el lado sindical, que también se tiende a generalizar también en esa parte. Decir que todo dirigente sindical es corrupto, eso no es cierto, y yo creo que sí es preocupante cuando algunas personas se ponen más allá del bien y el mal y enarbolan esas banderas que son muy peligrosas, sinceramente muy peligrosas. Por supuesto que estamos en contra de la corrupción, que las cosas se hagan de la mejor manera, pero muchas veces el ser humano peca y peca no necesariamente el que vive señalando, ¿verdad? Todos, de alguna u otra forma. Por eso estamos haciendo ese recuento que en ese momento precisamente se intentaba dar una reforma al reglamento y a golpe de tambor se aprobaron estas acciones. Y por supuesto que yo estoy seguro que aquí hay funcionarios públicos, hay diputados, creo que son 11 diputados y diputadas del magisterio que de repente recordarán esa fecha nefasta y esas acciones que muchos queremos olvidar porque fue muy violento, hubo sangre, hubo represión, y por eso es que no me gusta, a propósito de la represión, no me gustan esas acciones que vimos en Paquera, donde fuimos acompañados por la diputada doña Carla Prendas, y para que vean ustedes que en eso nosotros no somos miopes, nosotros no podemos trabajar con cualquier diputado, no tenemos ningún problema cuando es por el bien común. El bien común exige que nos pongamos de acuerdo, y fuimos con doña Carla a Paquera, y bueno, hoy nos dicen que fueron 106 o 116, no recuerdo ahorita, millones de colones que se gastaron en los eventos represivos en Paquera, y vieran cómo cuesta ahí encontrar de repente una ambulancia o un policía, pero ese día estaban todos ahí, máxime cuando ya se les había advertido de esa situación. Y por eso es que uno está en contra de la violencia y de la represión, porque la vivió en el 95, precisamente a raíz de una reforma que se intentó o se ha intentado por muchos años en esta asamblea instaurar para que los asuntos que se consideran de importancia salgan adelante. Y por eso hoy, con la venia de ustedes, señores diputados y diputadas, me sentí con el ánimo de participar, el ánimo de conversar un poco con ustedes, porque precisamente a eso es que venimos, a poder nosotros expresarnos, no necesariamente lo que piensan los asesores o asesoras, sino lo que pensamos nosotros, lo que hemos vivido y lo que hemos observado en la experiencia de vida que tenemos. Por eso les digo que en el magisterio hay docentes, hay trabajadores y trabajadoras de la educación que hacen más allá de lo imposible, y por supuesto que estoy seguro que en el sector de la salud, en el sector de los trabajadores y trabajadoras de la salud, hay doctores, hay enfermeras, toda esa gente que trabaja y que lo hace más allá, porque precisamente algunas instituciones han venido siendo colapsadas, han venido teniendo enemigos desde adentro y las han sometido definitivamente a un estrangulamiento. Y por ahí me decía un amigo que es como que a uno lo pongan a correr 100 metros disculpen la expresión, apretándole el pescuezo a uno. Es algo parecido, ¿verdad? Lo que le ha sucedido a la Caja Costarricense de Seguro Social, al ICE, que ha mencionado el compañero Arguedas, y por supuesto que a los educadores y educadoras que hemos tenido que lidiar con situaciones difíciles, cuando tenemos que trasladarnos a otro lugar que no es nuestro lugar de donde vivimos, donde residimos, tenemos que irnos a largo, tenemos que alquilar, tenemos que pagar doble factura de luz y de agua, tenemos que agendarnos para tener todo el material didáctico, tenemos que hacer de psicólogos, tenemos que hacer de enfermeros, de padres muchas veces, y ese tipo de cosas definitivamente no se valoran y se tiende a generalizar. Pero uno entiende porque
esos diputados que lo hacen probablemente nunca han vivido, no han visto, han vivido en otro tipo de situación, se manejan en otros ámbitos, tienen sus empresas, coste que no estamos jamás, porque aquí en este país hay empresas muy responsables y por supuesto que estamos a favor de que existan más y mejores empresas que cumplan con esa labor que cumplen algunas, que existen en el país. El caso de Cinchona fue un caso donde uno detectó una empresa con una responsabilidad social increíble, como es la empresa, y valga aquí la propaganda, la empresa del Ángel, que en algún momento a los amigos del Ángel, esos empresarios, vamos a visitarlos, es algo que tengo en mente, porque existen buenos empresarios acá, pero de repente cuando existen empresas que no pagan al Estado lo que tienen que pagarle, donde existen empresas que definitivamente evaden los pagos de los tributos, y por ahí un amigo mío, el padre de don Humberto Vargas, el diputado de la Unidad Social Cristiana, don Humberto Vargas Carbonell, recientemente escribía un articulito donde decía don Humberto Vargas Carbonell, decía que el Ministerio de Hacienda tiene un cálculo, y si él lo dice, pues tiene que ser así, que demuestra que si se lograra parar la evasión, la elusión de impuestos y el contrabando, podría resolverse en el corto plazo el problema del déficit fiscal. Pero aquí no, aquí lo que se hace generalmente es tratar de acelerar, denigrar a los empleados públicos, pensar que todos son malos. Por supuesto que hay cosas que mejorar, en eso estamos de acuerdo, como en toda actividad humana hay situaciones que hay que mejorar, que podemos mejorar los empleados públicos, y también hay situaciones que se han dado precisamente en las componendas, en los componentes de los partidos que han estado en el poder, con algunos grupos donde han negociado cosas, ¿verdad?, para permanecer en el poder, digamos, y conocemos también de esas situaciones, ¿verdad?, lo que es el clientelismo político para mantener un grupo tranquilo y que voten por el partido que ha gobernado por mucho tiempo. Eso lo entendemos, pero lo que no entendemos es cómo de repente empezamos a atacar a los empleados públicos, nos vamos a los empleados rasos, pero yo más bien haría la propuesta que empecemos desde arriba. Es más, deberíamos de empezar por nosotros. Si de repente estamos tan dispuestos a hacer harakiri salarial, empecemos con los altos jerarcas bancarios, con los diputados, de repente, bueno, los ministros no, porque en realidad los salarios no son tan altos, pero sí yo diría, paremos ya ese ataque perverso a los empleados públicos, paremos ya esa situación a la que estamos llevando al país, porque no es conveniente definitivamente llevar este país a la confrontación social. Y yo creo que los discursos y la información que está saliendo en los últimos días nos está llevando a eso. Yo hago un llamado de atención a que esa no es la forma en la que hemos conducido este país, y que eso podría generar un conflicto de altas dimensiones, que yo creo que los costos, ¿verdad?, van a ser terribles para este país. Y yo estoy seguro, por lo menos espero, que el Partido Acción Ciudadana esté poniendo mucha atención a esto. Uno lo siente en el ambiente, uno lo siente cuando habla con los gremios, uno siente a la gente dispuesta y están nada más a la expectativa de lo que pase. Por eso les digo, aquí los mejores proyectos son los que podemos sacar adelante todos y todas, donde nos pongamos de acuerdo, no donde empecemos a hacer un ataque virulento en contra de los empleados y empleados públicos. Ya empezamos con como digo, nosotros no hemos puesto aquí, el Frente Amplio no ha puesto ni un jardinero aquí de la Asamblea Legislativa, pero ya empezamos con los compañeros empleados y empleadas de la Asamblea Legislativa. Y eso es una forma de agresión, una agresión terrible, una agresión psicológica terrible, y es precisamente para dejar en la mente de los costarricenses que todo
lo que tiene que ver con el empleo público es malo. Y por supuesto que vamos a levantar la voz, y vamos también a conversar sobre esos temas, precisamente en el momento en que se habla de una reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa, porque no sabemos si de repente es igual que en el 95, que hubo esa desesperación por llevar adelante reformas que en ese momento iban a ser la pomada canaria, íbamos a resolver el déficit fiscal. Y bueno, ya vimos, pasaron 20 años y estamos esperando, ¿verdad? No se resolvió nada, y estamos esperando. Hubieron golpeados, hubo sangre, hubo conflicto, y yo espero que ese no sea la ruta por la que este gobierno del Partido de Acción Ciudadana, que bueno, ya no es nada nuevo, ustedes lo saben, ya lo he dicho muchas veces, en el caso mío pues me sigue decepcionando. Creo que en Punta Arenas no ha pasado nada con este gobierno y no ha pasado nada con algunas cosas que se han solicitado que se atiendan, pero bueno, ese es el gobierno que tenemos y el gobierno en que la gente estaba esperando un cambio y el cambio no ha llegado. Yo voy a darle ¿cuánto tiempo me queda, señor presidente? Queda 7 minutos con 15 segundos. 7 minutos, entonces voy a cerrar y voy a darle unos 5 minutos al compañero José Ramírez Aguilar, si usted me permite, señor presidente. Claro que sí. 5 minutos. 2 minutitos y le doy 5 minutos. Bueno, bien. 2 minutitos. El tiempo que quede, señor presidente, al compañero José Ramírez Aguilar. Entonces les decía, compañeros y compañeras, no con el ánimo de incomodar a nadie, de hacer sentir mal a nadie, ni tampoco para dilatar la discusión, sino como lo han hecho muchos aquí, porque yo creo que a veces se nos olvidan las cosas que decimos. Yo creo que hay que mantener, digamos, esa noción de todo lo que va sucediendo en el tiempo. Hay diputados aquí que hablan y cuando alguien no quiere cerrar la conversación, ellos siempre hablan, y estoy hablando de mi amigo, mi estimadísimo amigo don Jorge, que él siempre habla, y por supuesto que vamos a defender ese derecho que tiene don Jorge, ¿verdad? O don Marcos, a que él converse todo lo que tenga que conversar, e igual lo han hecho los compañeras de Liberación Nacional cuando se han desviado un poco del tema, a pesar de que hoy en mi intervención no me he desviado para nada del tema. Les estoy hablando de lo que sucedió en el 95, que precisamente tiene que ver con esa premura, esa necesidad, digamos, esa desesperación por hacer más ágil la Asamblea Legislativa. De repente podrían tener un poco de razón, pero bueno, ya lo dije. Doña Alicia Fournier, creo que fue, que hizo una comisión, empezó a revisar todos los proyectos, muchos proyectos no servían para nada, bueno, y los desecharon en ese momento, y muchos proyectos tenían inconsistencias. Entonces uno le llama la atención si de repente con este tipo de cosas podremos resolver algo en el país. Imagínense, en el 95, en esa fecha que estábamos dando, en el 12 de julio, el 12 de julio se suponía que con ese pacto lográbamos resolver todos los asuntos. Disculpe, quedan 5 minutos, por si quiere siempre asignarlos al compañero. Ya casi le doy la palabra, señor presidente, con su venia. Les decía que en ese momento precisamente se dio una situación muy similar a esta, y bueno, salimos perdiendo los trabajadores y trabajadoras de la educación pública, que algunos estuvimos ahí, vimos todo, vimos las garroteadas, algunos docentes, algunos maestros, y nos dolió mucho, sinceramente les digo, no, como una persona que no tiene reparo en aceptar en las cosas que le duelen, nos dolió mucho, nos duele mucho recordar ese tiempo, esa garroteada que le pegaron a los educadores, al ejército de trabajadores y trabajadoras que algunos decimos en ese gobierno del Partido Liberación Nacional. Voy a ceder el resto del tiempo, y precisamente, digamos, en el pacto de Figueres y Calderón, digamos, y yo sé que muchos educadores de los 11 que existen acá
recordamos esa situación. Señor presidente, ¿cuánto tiempo me queda? 3 minutos 45. Voy a reservarme esos 3 minutitos por las tentaciones, dijo alguien por ahí. Gracias, señor presidente.